El día de hoy revisaremos el tema metodología, población, muestra y matriz de consistencia. La metodología es un diseño sistemático que permite recolectar, analizar e interpretar datos para responder a nuestra pregunta de investigación. Podemos decir que si la tesis fuera una receta de cocina, la metodología no solo sería el cocinar, sino especificar a qué temperatura exacta, por cuánto tiempo, con qué instrumentos de precisión se trabajó, para que cualquier otro investigador o chef pueda replicar el plato y obtener el mismo resultado. Sin una metodología rigurosa, los resultados son simples opiniones. Por lo tanto, podemos decir que la metodología le da esta estructura de ciencia a nuestra tesis. El diseño metodológico. El diseño metodológico tenemos que verlo en tres partes. Primero, ¿cuál es el enfoque y el paradigma que voy a utilizar? Quiere decir que voy a ver desde el dónde. Nuestro método no lo vamos a elegir al azar, sino que debe de responder a la pregunta de investigación que nos hemos planteado. Después tendremos que ver el paradigma. Si el paradigma es crítico social o sociocrítico o el interpretativo. Cuando hablamos de un crítico social o sociocrítico, nos va a explicar cómo en educación solemos movernos en la comprensión de significados. Por lo tanto, va a ser un método cualitativo. O, si lo queremos interpretativo, será el método investigación-acción, que es con el que tratamos de transformar la realidad. Por lo tanto, el diseño metodológico podemos decir que es el hilo conductor. Si la pregunta de investigación es cómo, entonces tendré que utilizar un método cualitativo. Pero si nuestra pregunta es cuánto, tendré que utilizar un método cuantitativo. Los métodos que más se emplean en una investigación de educación son los siguientes. Investigación-acción. Este es fundamental para docentes, ya que se realiza primero un diagnóstico, después una intervención, después una observación y después una reflexión. La etnografía educativa. Este es para quienes buscan entender la cultura escolar y los usos y costumbres del aula. El estudio de caso es ideal para analizar una escuela, un grupo o un programa de innovación en específico. El método sistémico etnográfico. Aquí hay que aprovechar la especialidad de quien realiza esa investigación, porque explica cómo mirar el todo y sus partes en el contexto regional. Vamos a tratar de definir qué es la población en una investigación. Bueno, en una investigación, la población son todos los elementos que poseen la característica que queremos observar. Para que una población se encuentre bien definida en la tesis, debe de estar delimitada por tres ejes: el de contenido, el de espacio y el de tiempo. El de contenido nos habla quiénes son. Por ejemplo, los docentes de telesecundaria. El espacio, en dónde están. Siguiendo el mismo ejemplo, los situados en la zona norte de Jalisco. Y el tiempo,
en el periodo en el que yo llevo a cabo mi investigación. En este ejemplo sería el ciclo escolar 2025-2026. Ahora, ¿cuáles son los tipos de población que existen? La población diana o teórica. Este es el grupo ideal del que quisiéramos generalizar los resultados. Por ejemplo, todos los docentes indígenas de México. Pero también existe una población accesible. Esta es el grupo real al que el investigador tiene como oportunidad de acercarse. Por ejemplo, los 45 docentes de la zona escolar 6 del municipio de Mezquitic. Esto es en realidad con la población, esta población accesible es con la que en realidad vamos a trabajar. Para que nuestra población sea válida en una tesis de maestría, debemos definir los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. ¿Qué sería un criterio de inclusión? Bueno, son las características que se deben de tener para poder participar en el estudio. Por ejemplo, tener más de 5 años en servicio y hablar la lengua wixárika. El criterio de exclusión son las características que, aunque cumplan lo anterior, los deja fuera por conveniencia del estudio. Por ejemplo, docentes que se encuentren con una licencia médica, que no están frente a grupo en este momento, que tienen alguna licencia económica. Entonces, esa es la población con la que nosotros tendríamos que trabajar. Ahora revisaremos la relación población-muestra. Como decíamos, la población se representa con la letra N mayúscula y es el todo. En cambio, la muestra se representa con una N minúscula y es la parte representativa de ese todo. Por lo tanto, vamos a tener dos tipos de muestreo, uno probabilístico y uno no probabilístico. Cuando hablamos de un muestreo probabilístico, hablamos de un muestreo con un paradigma cuantitativo. Aquí lo usamos para generalizar resultados. Por lo tanto, todos los miembros de la población tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Este puede ser aleatorio simple, que es al azar, generalmente por rifas, ¿no? Luego, el estratificado, donde dividimos por categorías, que podría ser el 50% de hombres y el 50% de mujeres. También se divide por conglomerados, donde elegimos escuelas completas en lugar de elegir individuos de cada una. Ahora, el muestreo no probabilístico es cualitativo y este es basado en el criterio del investigador. Es más común en tesis de intervención o en tesis de estudios de casos. Este puede ser por conveniencia, ya que el sujeto es para los sujetos a los cuales tenemos acceso. Por ejemplo, los docentes de mi propia zona escolar, los docentes que llegaron a alguna capacitación, los docentes con los que tengo yo un correo o un número de celular y me puedo comunicar con ellos. También este muestreo no probabilístico puede ser por sujetos, tipo o intencionalidad. Estos se eligen porque cumplen un perfil específico. Por ejemplo, docentes que hablan muy rápido
estadística y tiene 20 años, más de 20 años de servicio. Entonces, eso sería un tipo intencional. Ahora, también tenemos el muestreo de bola de nieve, que es donde un informante nos lleva a otro. Este es ideal para temas sensibles o comunidades muy cerradas, donde yo le realizo la encuesta o el cuestionario a una persona y este me trae a otra persona y este a otra y este a otra. A esa forma le llamamos bola de nieve. El tamaño de la muestra depende del enfoque con el que estemos trabajando. Cuando hablamos de un enfoque cuantitativo, requerimos hacer fórmulas estadísticas para determinar el tamaño mínimo con un margen de error de un 5% y con un nivel de confianza de un 95%, para que en realidad sea válida mi muestra. Cuando yo hablo de un enfoque cualitativo, aquí no vamos a buscar cantidad, sino profundidad, ya que se rige por el principio de saturación. De manera que dejamos de recolectar datos cuando la información comienza a ser repetitiva y ya no nos aporta hallazgos nuevos. Quiere decir que si yo sigo entrevistando otras 20, 30, 40 personas, me van a dar lo mismo. Por lo tanto, yo ya no necesito tomar más muestras porque siempre obtendré el mismo resultado. En el apartado de la metodología, siempre voy a tener tres pilares. Primero, el enfoque, después mi alcance y después mi diseño. Cuando hablo del enfoque, es la naturaleza de los datos. Este enfoque puede ser cuantitativo si lo que busco medir es contar o establecer patrones estadísticos. Por ejemplo, ¿cuánto mejoró el promedio de las notas? Entonces yo aquí necesito algo, un enfoque cuantitativo. Ahora, el enfoque cualitativo es si busco comprender los significados, las experiencias o procesos profundos. Ejemplo, ¿cómo se sienten los maestros ante una nueva reforma? Aquí yo no necesito cuantificar los datos, se sienten bien, se sienten mal, el 80, el 20. No, aquí yo necesito saber el sentir de las personas. Por lo tanto, es cualitativo. Y el mixto, si se necesitan ambos para tener una visión integral. El segundo pilar es el alcance de mi investigación. Es saber hasta dónde puedo llegar en esta investigación. El alcance puede ser exploratorio, que son aquellos temas que poco se han estudiado. Entonces no puedo avanzar más que llegar a explorar el tema. Después está el descriptivo. Aquí solo se va a reseñar cómo es el fenómeno, no puedo llegar a más, ¿sí? O sea, lo exploro y describo cómo es. Y esto es porque ya hay investigaciones exploratorias. Cuando yo puedo avanzar más es porque ya hay investigaciones exploratorias, investigaciones descriptivas y entonces yo puedo hacer una investigación correlacional, que es buscar ver cómo una variable que yo tenga pueda afectar a otra. Y el explicativo es el alcance máximo que puede tener una investigación. Esto quiere decir que ya hay muchas investigaciones, entonces por lo tanto ya se han hecho exploratorias, descriptivas, correlacionales y puedo llegar a ese nivel explicativo, donde busco el porqué de las cosas, cuál es su causa y cuál es su efecto. Entonces, el alcance de la investigación depende mucho de qué se ha investigado anteriormente.
Por eso es tan importante el conocer nuestro marco teórico, el haber podido revisar a diferentes autores y sus obras para poder saber a qué tipo de alcance de investigación puedo llegar. El tercer pilar es el diseño. Podríamos llamarle el plan de acción. El diseño puede ser experimental, que es donde voy a manipular variables. Por ejemplo, trabajar un grupo con inteligencia artificial y el otro donde no se trabaje la inteligencia artificial. Puede ser también manejar variables como maestros que han sido capacitados o maestros que no han sido capacitados en cierto tema. Alumnos que han obtenido algún reconocimiento y alumnos que no lo han obtenido. Entonces, esa sería de tipo experimental. Cuando yo hablo de un diseño no experimental, este es donde voy a observar el fenómeno tal como sucede en el contexto natural en el que se da. Yo no voy a hacer ningún cambio, no voy a hacer ninguna modificación, simplemente me voy a ir a la observación del fenómeno para poder definir qué es lo que está sucediendo en ese contexto. Cuando yo voy a iniciar a redactar el capítulo metodológico, debo de cumplir una serie de pasos. Primero, el primer paso es poner qué tipo de investigación será. Si es una investigación acción, si es una investigación descriptiva o cualquier otro tipo que yo esté utilizando, un sociocrítico. Después, poner la población y la muestra, que es a quienes voy a estudiar. Si mi muestreo es intencional, aleatorio o de qué tipo es el muestreo. ¿Sí? Aquí defino primero mi población y después mi muestra con su tipo. Después, las técnicas e instrumentos. Aquí quiere decir de qué manera voy a obtener la información, si va a ser por medio de entrevistas, por medio de encuestas, por medio de diarios de campo, por medio de portafolio de evidencias. Esos van a ser mis técnicas y mis instrumentos. Después voy con el procedimiento, que viene siendo un cronograma de pasos lógicos. ¿Qué voy a hacer primero, segundo, tercero, cuarto, quinto paso? Y con sus tiempos. No es poner la fecha exacta, pero sí poner, por ejemplo, definir la muestra, semana 1. Buscar las personas que se encuentran en la muestra y hablar con ellas. Semana 2. De esa manera nosotros vamos a poner lo que es nuestro cronograma con nuestros tiempos. Quiere decir que vamos a hacer, aquí podemos trabajar con un diagrama. Después, definir nuestro paradigma y nuestro enfoque. Si nuestro paradigma va a ser cualitativo, cuantitativo o mixto, y nuestro enfoque va a ser un crítico social, va a ser una investigación de acción, o cuál será el enfoque con el que yo voy a llevar a cabo esta investigación. Después, definir los criterios de validez. Es el asegurar cómo no miente mi investigación, ¿no? Y asegurar cómo mi instrumento que yo elegí va a ser confiable. Aquí puede ser que yo se lo pase a expertos en la materia, puede ser que yo haga un pilotaje primero con algunas personas de esa encuesta, de ese cuestionario que llevo a cabo, para darme cuenta que en realidad es entendible y es medible.
Una vez que tengo esto, entonces yo ya tengo mis criterios de validez. Consistencia es una herramienta de control de calidad que presenta de una manera panorámica y resumida la relación lógica entre los elementos básicos del proyecto de investigación. Por lo tanto, evita el extravío, impide que se termine investigando algo que no se planteó en el título ni en el problema de investigación. Facilita la redacción, ya que una vez que tengas aprobada esta matriz, puedes redactar los capítulos 1 y 3 y solamente vas a expandir lo que ya tienes en el cuadro. Detecta errores de manera temprana, ya que es más fácil corregir en un cuadro que corregir 20 páginas de un texto. Aquí tenemos un ejemplo de una matriz de consistencia, donde por ejemplo tenemos el componente, nuestra pregunta de investigación. La descripción lógica de ella sería el vacío de conocimiento que queremos llenar. Y el ejemplo práctico de un proyecto de innovación sería cómo influye el uso de simuladores virtuales en el aprendizaje de física en bachillerato. Después revisaríamos nuestro objetivo general, que es la meta mayor, y se debe de empezar con un verbo en infinitivo. Aquí pondríamos analizar el impacto de los simuladores virtuales en el rendimiento académico de los alumnos. Entonces nosotros aquí tenemos que revisar que tanto nuestra pregunta de investigación como nuestro objetivo general vayan en la misma línea. Después analizaríamos la hipótesis o supuesto, que es la respuesta tentativa que esperamos encontrar con nuestra investigación. El uso de simuladores aumenta significativamente la comprensión de conceptos abstractos. Entonces, vemos que va en la misma línea. Cuando tenemos el enfoque y el alcance, que viene siendo la naturaleza de los datos y la profundidad con la que llevaremos a cabo nuestra investigación. Aquí sería con un método cuantitativo y nuestro alcance sería explicativo. El diseño, que sería el plan de acción o experimento que vamos a realizar. Aquí podríamos poner, será un diseño cuasi experimental, con un grupo de control y un grupo experimental. Después, los sujetos, que son la población y la muestra, que es a quienes vamos a estudiar exactamente. Aquí tendríamos nuestra población, y nuestra muestra serán 60 alumnos de segundo grado de segundo semestre de la preparatoria X. Después, las técnicas e instrumentos. ¿Cómo vamos a recolectar la información? Aquí tendríamos que poner si es nuestra técnica, que en este caso sería una encuesta, y nuestro instrumento, perdón, el cuestionario pretest y posttest. Podemos usar a nuestro favor esta matriz. Luz verde, si hay una coherencia total entre todos los ítems que tenemos que llenar. Por ejemplo, el objetivo pide medir y el instrumento es un test numérico, entonces estamos bien. Luz amarilla si tenemos duda. El objetivo pide comprender sentimientos, que es algo cualitativo, pero el instrumento es una encuesta de opción múltiple, por lo tanto va a ser cuantitativo. Entonces hay un choque entre los dos enfoques, ¿sí? Nosotros tenemos un enfoque cualitativo y estamos haciendo un trabajo cuantitativo. Entonces ahí nos damos cuenta que ya no hay una coherencia. Entonces tenemos que modificar. Luego, después, cuando nosotros detectamos ya una luz roja, es que hay completamente una incoherencia, donde el objetivo habla de docentes,
pero la muestra que vamos a realizar es con alumnos. Por lo tanto, nuestra investigación ya ha perdido el rumbo. Entonces, esta es la manera en que nosotros nos damos cuenta antes de iniciar nuestro trabajo si en realidad va a ser posible llegar a nuestro resultado. Si nosotros encontramos duda o tenemos una incoherencia, tenemos que ver qué es lo que tenemos que modificar, si son nuestras muestras, si es nuestro sujeto, si es nuestro objeto de estudio. Entonces tendríamos que revisar cada una de las partes que integran nuestra investigación para que una vez que tengamos todo en el mismo sentido, poder empezar a trabajar con ella.